Y para hablar precisamente sobre este tema nos vamos a conectar con Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Vidensa, para conversar sobre la recesión que está atravesando nuestra economía. Luis Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola Paco, gracias por la entrevista, buenas tardes. Luis Miguel, yo quería empezar preguntándote por las perspectivas y lo que debemos hacer los ciudadanos frente a esta situación y a este anuncio y al reconocimiento que finalmente ha hecho el gobierno de esta recesión que podríamos calificar de crónica de una muerte anunciada. Ya varios especialistas venían hablando de la recesión, sin embargo, el gobierno lo aguantó muchísimo, hasta el mes anterior prácticamente, hasta que finalmente el viernes el ministro Contreras ha tenido que reconocer esta recesión que él ha calificado además ayer de temporal. ¿Qué vamos a hacer los peruanos y cómo podemos pararnos frente a esta ola recesiva que se nos viene? Efectivamente es crónica de una recesión anunciada. A ver, creo que este año es un año malo, perdido. Si crecemos, si no crecemos ya es bastante. Probablemente el crecimiento nulo sea el mejor escenario. Lo más probable es una pequeña contracción. ¿Y esto qué significa? Esto significa pues obviamente empleo que se deja de generar, probablemente entre 400.000 a medio millón de puestos de trabajo que no se han generado este año. Acordémonos que inicialmente preveía el gobierno un crecimiento de 3% para este año y vamos a acabar sin crecimiento o un crecimiento nulo. Y esto se traduce obviamente en incremento en la pobreza y en la vulnerabilidad de la población. Ahora, respecto a, antes de responder la pregunta, ¿qué hacer? Creo que el ministro de Economía, cuando advierte que esto es transitorio, creo que en parte tiene razón, porque lo que generó principalmente la contracción económica ha sido fenómenos, o bien en el ámbito político, la convulsión social de inicios de año, o una serie de fenómenos climatológicos que se van a terminar el año entrante con toda seguridad. Entonces creo que eso va a ser, abona a la tesis de que esto es una crisis, una recesión que no va a ser muy larga. Y lo segundo es que también la inflación nos ha venido acompañando por ya tiempo largo y esto paulatinamente va a ceder y eso va a hacer que eventualmente el Banco Central comience a reducir las tasas de interés, lo que significa que va a haber un crédito más barato que el que tenemos hoy. Y acá el escenario más bien es si es que vamos a lograr rebotar, así como rebotamos el año post pandemia, y acá me temo que la respuesta es probablemente no. Habría una pequeña recuperación, pero todavía con muchos factores de riesgo. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Bueno, esperar efectivamente que sea corta y esperar que también las medidas que se están llevando a cabo pues sean las mejores. Yo ahí tengo algunos reparos con lo que se ha anunciado y básicamente guardar pan para mayo es un crecimiento que va a ser bastante disímil por sector, va a afectar a algunas regiones más que a otras y en estas situaciones es esperar que esto ocurra porque es poco lo que se puede hacer más allá de no asumir pues riesgos innecesarios, gastos superfluos y no endeudarse en moneda que no corresponda a los ingresos de uno. Entonces, las recomendaciones son lamentablemente no muchas para el ciudadano a pie y esperar obviamente que el gobierno enmiende la ruta y adopte medidas que sean más efectivas que efectistas, que es lo que ha hecho hasta el momento. Ahora, precisamente acabas de mencionar, Luis Miguel, que tienes algunas observaciones con respecto a la manera como el Ejecutivo piensa enfrentar esta recesión. El ministro Contreras habló el fin de semana cuando anunció y reconoció esta recesión de que el crédito suplementario que se le había solicitado al Congreso y que el Congreso, dicho sea de paso, ya aprobó, iba a ser la manera de salir de esta recesión. ¿Es así? No, eso no es así, al contrario, yo creo que lo que hace es, persiste en una receta que no ha funcionado. Acordémonos que ya con Punche, incluyendo este crédito suplementario, suma más o menos entre 16.000 a 18.000 millones de soles y eso no se ha traducido pues en mitigar la caída del gasto privado. Acá el diagnóstico que tenemos es que la inversión privada ha colapsado este año por temas básicamente de desconfianza, trámites engorrosos,
incertidumbre de todo tipo, y eso es la causa principal de la caída en la actividad económica. Obviamente hay shocks vinculados al niño costero, que ha afectado el agro, a la pesca, pero el gasto público no nos va a sacar de esta situación. ¿Por qué? Porque tenemos que hay una deficiencia en la gestión pública a todo nivel que no permite traducir esa apuesta presupuestal en actividad económica, y eso lo vemos con la ejecutoria hasta la fecha muy mala. Entonces creo que persistir en la misma receta es toparse con la misma piedra más de una vez, y eso demanda un ajuste en la estrategia completamente, ¿no? Y incluso la forma como se ha hecho de someter un proyecto al Congreso estando a un mes de la aprobación de la ley de presupuesto, también lo que se presta también es a una lectura quizás un tanto política del timing, ¿no? Porque acordémonos que este es un gobierno muy precario, muy débil, y que necesita el Congreso para su supervivencia. Entonces, creo que no es lo más apropiado, y la mayoría de economistas lo que le sugieren al gobierno es ya parar esta adicción al gasto público, que lo que hace es debilitar nuestras cuentas fiscales, y tratar de ensayar algunos cambios que más bien reanimen a la inversión privada, desde intentar algunas reformas, por más difíciles que sean, destrabar algunos proyectos mineros que requieren de mayor voluntad política, y en general asumir una mayor responsabilidad en los anuncios que se hacen, porque el gobierno y el Ministerio de Economía acá creo que está pecando digamos, de seguir con una receta, y esto daña la credibilidad del conductor de la política económica del país. Claro, y en ese sentido, en el papel del Congreso como un elemento importante para promover una serie de reformas y una serie de elementos que nos permitan campear de alguna manera esta crisis económica, Luis Miguel, ¿cómo ves el panorama? Porque lamentablemente vemos un Congreso completamente desacreditado, con congresistas que están más interesados en aprobar una serie de leyes casi declarativas, otras insulsas, pero no entran al problema de fondo, es decir, la necesidad de generar precisamente estas reformas importantes y de generar una serie de leyes que le den a los peruanos de a pie la posibilidad de campear esta situación económica de la mejor manera. De acuerdo contigo, Paco, porque lo que está haciendo es el populismo más absoluto, digamos, que uno se puede imaginar, ¿no? Que va desde aprobar retiros que no benefician, digamos, que benefician a muy pocos en el terreno previsional, reformas que no se llegan a cuajar porque todavía seguimos esperando a que se discuta la reforma previsional, por ejemplo, que es tan necesaria, pero incluso todo un tema que tenga que ver con una simplificación administrativa que permita hacer que hacer negocios no sea tan engorroso y tan difícil, y que los capitales se vayan a otro lado. Tenemos temas de largo plazo, de productividad. Si solamente el Congreso evitara continuar con las contrarreformas, creo que estaríamos por bien servidos, pero por el contrario, insiste en retroceder en una serie de campos, desde el campo institucional, debilita la democracia, y no tiene conciencia del momento que estamos viviendo. Entonces yo creo que el Congreso, con el 90% de rechazo, evidentemente no está haciendo nada para plantear una salida a esta situación. Y las políticas sectoriales que está planteando tampoco es que sirvan mucho, ¿no? Yo he escuchado una ley de promoción de la industria que está impulsando el Congreso, pero es una ley nuevamente basada en exoneraciones, en no pagar impuestos, en tratos preferenciales, que yo creo que eso no es lo que se requiere. Se requiere estabilidad, y se requiere remover los costos de transacción que impiden que la actividad privada se dé, la inversión en particular, que es la que genera empleo. Y a mí me preocupa que esto ya se está contagiando al consumo, ¿no? El consumo se ha mantenido bastante resiliente, pero si crecimos el año pasado 3%, el crecimiento privado, lo que consumimos tú, yo, las familias que nos están viendo, a no crecer, entonces claramente
que esto está conduciendo a una gran precarización del país. Y creo que el Congreso, más bien, mejor que no haga nada, porque lo que hace no lo hace bien, y ojalá que el Ejecutivo pueda enmendar un poco el camino. De lo contrario, estamos entrando a años bien convulsos en lo político por falta de oportunidad económica, que es lo que es más esquivo en la gestión del gobierno hasta la fecha. Así es, y precisamente uno de los sectores que mayor crecimiento nos podría traer es el sector minero, un sector sobre el cual el gobierno ha hecho una serie de anuncios, pero que no vemos que se materialicen en la práctica. Hay por lo menos 4 o 5 proyectos mineros de gran envergadura que están prácticamente paralizados. ¿Qué se podría hacer, por ejemplo, para reactivar estos proyectos mineros y de otro lado generar confianza en las poblaciones aledañas para disminuir el impacto que los conflictos sociales puedan generar producto de estos proyectos? Mira, Paco, yo creo que se requiere de mucha voluntad política porque los proyectos mineros, digamos, si están parados, es porque no es fácil hacer minería en ningún país, pero se requiere tener obviamente mayor diligencia en ser más proactivo cuando surgen los conflictos, de despolitizar mucho de esto, porque muchos de los proyectos que están paralizados responden a móviles políticos de pequeños grupos que tienen más bien agendas subalternas. Y están penalizando la generación de ingresos para el país y obviamente en la zona de impacto directo de un proyecto minero. Y podemos estar desaprovechando la ventana de oportunidad que nos dan precios de cobre alto, esta transición energética que va a ser intensiva en recursos actuales que tenemos. Se han anunciado ventanillas únicas para facilitar los trámites, ojalá. Esto no es nada nuevo, se intentó hace 10 años cuando se creó el SENACE. Y eso fue un anuncio que no condujo a una simplificación administrativa. Y lo más importante es que tenemos que repensar cuál es el rol que tienen los gobiernos locales y los gobiernos regionales que tienen bajo la responsabilidad de administrar los recursos justamente en las áreas de influencia, ¿no? El canon es una vaca sagrada que no se toca y acabas pues financiando estadios municipales en sitios donde no hay agua potable. Entonces, hay una discusión profunda de qué cosa hacer con la descentralización para efectivamente hacerla efectiva y dotar de mejor calidad de vida a la gente al interior del país, que con justa razón pues reclama que está totalmente desenganchada del progreso, y esto yo lo atribuyo a fallas de gobierno, más que a falta de voluntad del sector privado, que creo que es el más interesado en tener pues, paz y cohesión social. Esto involucra voluntad política, más acción y menos retórica. Muchas gracias, Luis Miguel, por haber estado con nosotros en el vuelo. Ha sido Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Evidensia Instituto y exministro de Economía, con quien hemos comentado el panorama económico nacional.